Bienvenidos al canal Caliente Desarrollo. La Fuerza Aérea Rusa está enviando aviones de combate de casi 50 años al frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen objetivos enemigos transfronterizos. El hecho de que la Fuerza Aérea Rusa haya perdido su efectividad en la guerra está causando grandes pérdidas al ejército ruso. El jefe de la CIA anunció que Rusia no se rendirá a pesar de las grandes pérdidas. Miles de soldados ucranianos de élite están regresando al frente. Hay algunas razones detrás del enfoque de las Fuerzas Armadas de Ucrania para ganar la guerra. La primera es que las Fuerzas Armadas rusas sobreestimaron su fuerza y atacaron directamente para apoderarse de Kiev. La ofensiva de Kiev infligió las mayores pérdidas en la historia del ejército ruso. Cuando el convoy militar ruso de decenas de kilómetros de largo fue atacado por unidades de artillería y misiles ucranianos, el ejército ruso no pudo hacer otra cosa que retirarse, desesperadamente. Después de esta derrota, comenzó el declive del ejército ruso. Luego, el contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkiv hizo que el ejército ruso perdiera la mayor parte de su fuerza. Las tropas rusas, que no tenían suficiente munición y equipo para una larga guerra, comenzaron a tener serios problemas a punto de guerra. En la historia de las Fuerzas Armadas rusas, el ejército ruso nunca lo hemos visto realizar operaciones defensivas durante tanto tiempo fuera de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas rusas, que han estado tratando de proteger las áreas que controlan contra los ataques ucranianos durante los últimos 4 meses, se retiran constantemente a pesar de todos sus esfuerzos. Especialmente en el frente oriental, la situación empeora cada día para las tropas rusas. El ejército ruso, que todavía es capaz de atacar con el apoyo de los soldados de la compañía Wagner en el frente de Donetsk, parece haber comenzado a lamentar haber consumido una cantidad increíble de recursos en esta región. El Estado Mayor de Ucrania informó que las tropas rusas intentaron atacar 13 áreas diferentes en el Oblast de Donetsk, pero todos los ataques fueron repelidos por las fuerzas ucranianas. Aunque las tropas rusas están realizando más operaciones ofensivas en los frentes de Bakhmut y Avdiivka, el efecto de estos ataques está disminuyendo día a día. La razón principal de esto es que las tropas rusas han perdido mucho equipo en los ataques que han tenido lugar en la región hasta ahora. En el frente de Bakhmut, donde las unidades móviles de defensa aérea de Ucrania son las más eficaces, el ejército ruso perdió decenas de aviones de combate y helicópteros. Mirando las noticias, el ejército ruso no tiene posibilidad de reemplazar los aviones de combate perdidos por otros nuevos. Un piloto de combate ucraniano MiG-29 hizo largas declaraciones en una entrevista con la organización de noticias de Warzone sobre este tema, y señaló que el ejército ruso envió aviones de combate que no estaban listos para la guerra a los frentes. Según el informe, las tropas rusas actuaron arbitrariamente al enviar bombarderos e incluso aviones de combate con misiles no guiados al frente, que fueron destruidos en segundos por las unidades de defensa aérea ucranianas. En las imágenes compartidas por The War Zone, se ve que Rusia envió aviones de guerra de casi 50 años como el Su-24 y Su-25 al frente de Bakhmut. La razón principal de esta situación es que Rusia ha perdido más de 200 aviones de guerra desde el comienzo de la guerra. La Fuerza Aérea Rusa creía que los aviones de combate serían increíblemente efectivos en la guerra en Ucrania y les permitirían ganar la guerra. Sin embargo, la pérdida de más aviones de combate de lo esperado y las dificultades experimentadas por la industria de la aviación rusa para producir aviones de combate de nueva generación parecen haber obligado a Rusia a utilizar aviones de combate de generaciones anteriores. Peor aún, la incapacidad de la Fuerza Aérea Rusa para mantener la superioridad aérea en el frente oriental hace que las unidades de misiles ucranianas operen cómodamente en la región. Desde el comienzo de la guerra, la tarea principal de los aviones de guerra rusos era hacer avanzar las fuerzas terrestres atacando las posiciones de las unidades de artillería y misiles ucranianas. Sin embargo, el precio de la incapacidad de la Fuerza Aérea Rusa para cumplir con esta tarea parece haber sido alto. Con respecto al tema, los canales rusos de Telegram informaron que el humo se elevaba desde diferentes regiones en Belgorod, Rusia. El gobernador del Oblast de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó que los sistemas de defensa aérea rusos se activaron de inmediato en respuesta a los ataques.
El gobernador ruso agregó que en las próximas horas se compartirá información más detallada sobre la situación en la región. Recientemente, hemos sido testigos de que más y más fuerzas ucranianas atacan territorio ruso, incluido Belgorod. Aunque los comandantes rusos afirman que estos ataques fueron ineficaces, el ejército ruso continúa formando una línea defensiva en la frontera de Belgorod. Esto demuestra que las autoridades rusas temen que las Fuerzas Armadas de Ucrania lancen una operación terrestre transfronteriza. Es poco probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania lancen una operación terrestre en el territorio de Rusia. El gobierno ucraniano es consciente de que tal situación podría desencadenar la doctrina militar rusa. Los funcionarios rusos han declarado repetidamente que, de acuerdo con la doctrina militar rusa, el ejército ruso tiene autoridad para usar misiles nucleares en respuesta a un posible ataque en suelo ruso. Entonces, en este momento, es poco probable que el ejército ucraniano corra tal riesgo. Actualmente, el gobierno ucraniano todavía quiere resolver la guerra a través de negociaciones. Después de las duras derrotas del ejército ruso, se esperaba que el gobierno ruso se sentara a la mesa de negociaciones, pero esto no sucedió. Con respecto a este tema, el director de la CIA, William Burns, dijo en una entrevista que el presidente ruso, Vladimir Putin, no busca un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, a pesar de que socava todos sus planes relacionados con la guerra. La mayoría de los conflictos terminan en negociaciones, pero eso requiere que los rusos se tomen esta situación en serio, dijo Burns. Según el director de la CIA, Rusia se encuentra actualmente en el lado perdedor de la guerra por un amplio margen. Los analistas militares piensan que para que el presidente ruso, Vladimir Putin, se siente en la mesa de negociaciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania deben capturar todo el óblast de Donbass o llegar a las fronteras de Crimea. Dado que actualmente estamos en los meses de invierno, parece poco probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania logren tal ganancia. Sin embargo, en los primeros meses del próximo año, se cree que el ejército ucraniano volverá a iniciar ataques a gran escala. El entrenamiento de miles de soldados ucranianos que actualmente se entrenan en los estados occidentales se completará a fines de este año. Actualmente, alrededor de 10.000 soldados ucranianos completarán su entrenamiento para el nuevo año como parte de la operación Interflex. Además, está previsto que más de 19.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania entrenen en el Reino Unido para 2023. 10.000 soldados ucranianos, cuyo entrenamiento se completará en los próximos días, serán enviados a Ucrania después de que el Reino Unido proporcione equipos de invierno. Estos soldados recibieron todo el entrenamiento necesario para las feroces batallas en los meses de invierno. Los entrenadores piensan que cuando estos soldados lleguen a Ucrania, serán unidades de élite, que marcarán una gran diferencia en el frente. La información actual sobre el tema parece limitarse a estos por ahora. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.